Ya lo hemos dicho acá en otras oportunidades, nuestro ilustre compatriota Javier Pérez de Cuéllar, cuando fue secretario general de la ONU, impulsó la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es el instrumento jurídico internacional más aprobado por estados. Y hay ahí algunos lineamientos a los que el Perú suscribe, tanto más que fue un peruano el que promovió la aprobación de esta convención. Y sin embargo, hoy está en cuestión algunos de los puntos claves como la responsabilidad penal de los menores de edad. Por esa razón hemos invitado a la señora Beatriz Gamarra, que es oficial de protección de UNICEF y que nos va a dar su punto de vista desde naturalmente la perspectiva de UNICEF y saber qué es lo que han declarado ustedes a las autoridades públicas del Perú. Muy buenos días, señora Gamarra, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Fernando, Mavila. Sí, miren, en primer lugar, permítanos desde UNICEF transmitir nuestra solidaridad con las víctimas de esta situación que está viviendo el país de inseguridad ciudadana, que afecta a la ciudadanía en general, pero particularmente también a niños y adolescentes, y esa es una preocupación para nosotros. Familias enlutadas, escuelas que están sufriendo diferentes tipos de extorsiones, y eso es una preocupación creciente. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros a las autoridades desde el primer momento en que se plantearon estas iniciativas legislativas que ahora ya han llegado a ser una autógrafa que está lista para su aprobación? Es que básicamente abordar los dos temas fundamentales que se encontraban como base en el dictamen del proyecto de ley. Uno, que esta ley estaba planteada para abordar dos temas. Uno, el índice de criminalidad de los adolescentes y segundo, el tema de la impunidad también de los adolescentes. Y lo que nosotros hemos planteado en principio es que en relación al índice de criminalidad, el tema es que los datos, la data del Estado, la data del Ministerio Público, lo que nos dice es que de las denuncias que ingresan al sistema, el 2% corresponde a denuncias por delitos cometidos por adolescentes. El 98% de la criminalidad recae sobre adultos, no sobre adolescentes. Eso no significa que no deba ser abordada. Sí debe ser abordada, pero el otro tema es que se ha planteado que hay una impunidad para los adolescentes que cometen delito y eso no es real. Los adolescentes en el Perú, a partir de los 14 años hasta los 17 años, son imputables. Son imputables de responsabilidad penal en un sistema penal de responsabilidad especializado para atender a adolescentes. Ahí hay un punto interesante. Ustedes están haciendo un llamado desde UNICEF para que el Poder Ejecutivo observe justamente esta norma aprobada en el Congreso de la República. Y un tema que se discute mucho es el uso que hacen las organizaciones criminales justamente de menores de edad, ¿no? Entendiendo que esos menores de edad no son sancionados por la ley, que no hay sanciones y que por lo tanto tienen una garantía de impunidad. Ahora, usted nos está explicando que esto no es tan cierto, pero ¿qué está fallando entonces desde el Estado para que las organizaciones criminales recurran? Porque sí es verdad también, y es una realidad, seguramente muchas de las personas que nos escuchan es ¿qué hacemos con la cantidad de menores que vienen siendo captados por las organizaciones atendiendo a ese argumento? Así es, el Congreso ha dado un primer paso y en el paquete de medidas que se han adoptado en el último pleno de seguridad ciudadana, se aprobó también una ley que sanciona la utilización, la captación de niños, niñas o adolescentes para la comisión de delitos. UNICEF felicita esa medida porque ese es uno de los temas que teníamos pendientes, porque básicamente lo que sucede es que es eso, hay una captación y una utilización de los adolescentes, las adolescentes probablemente también, y probablemente no solo adolescentes, sino también niños para cometer el delito. Pensar que los utilizan por el hecho de ser menores de edad y que son impunes o que no se les sanciona, que se les sanciona por poco tiempo, también es pensar que la criminalidad está protegiendo o cuidando a los niños. Sin embargo, la información que manejamos desde UNICEF es más bien que estos adolescentes, estos niños vienen siendo el último eslabón en la cadena de la criminalidad, es lo más débil, lo menos cuidado, en términos que es un bien intercambiable, es un bien barato, son fácilmente manipulables, pueden perseguir las órdenes que les dan a un muy bajo precio
e intercambiarlos. Una vez que un adolescente es detenido, pueden perfectamente Claro, estamos hablando de una población que el Estado no atiende, justamente, no le ofrece alternativas, y la única alternativa de pronto es aquella de ser seducido por una organización para ganar dinero rápido y darle, entre comillas, un oficio rentable, ¿no? Pero porque hay una falencia por el otro lado, una falta de propuesta. El tema da para más y le pedimos que nos acompañe para poder escuchar los titulares de la media hora a las 9:29 y continuamos con ese tema importante, importantísimo, diría yo, que hay que atender. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Qué no estamos haciendo para que cada día veamos más casos de adolescentes y jóvenes que desperdician su vida, escogen un camino incorrecto porque no encuentran una oportunidad? Vamos a la pausa. Vamos a continuar conversando en esta ocasión con la señora Beatriz Gamarra, o señorita Beatriz Gamarra. Ella es oficial de protección de UNICEF y está con nosotros aquí en la cabina de RPP porque UNICEF ha hecho un llamado al Poder Ejecutivo para observar una ley aprobada recientemente en el Congreso de la República que reduce la edad de responsabilidad penal a los 16 años. Esto, de acuerdo a lo que ha dicho UNICEF, contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por nuestro país en 1990, pero además pareciera no ser una solución. Primero porque estadísticamente nos han traído cifras aquí que demuestran que solamente el 2,1% de la participación, digamos, en actos delictivos se atribuye a adolescentes. Por lo menos es lo que está visiblemente demostrado en las cifras. Pero por otro lado hay una gran preocupación porque ¿qué hacemos con los adolescentes que irían a prisión? ¿Se los regalamos, digamos, a este sistema penal que realmente no tiene un programa adecuado para reinsertar a la sociedad a quienes cumplan pena en prisión? ¿Cuál es la alternativa que le podemos ofrecer a esos adolescentes que hoy por hoy vienen siendo, cómo no, captados por organizaciones criminales? Ya habíamos interrumpido a nuestra entrevistada, Beatriz Gamarra. Yo quería preguntarle si ustedes tienen referencias o ejemplos de políticas que hayan resultado exitosas de pronto que podamos adaptar, porque para no quedarnos en el diagnóstico y decirle a los congresistas, hombre, hay solución, esta no es la manera, podemos empezar haciendo esto o lo aquello. ¿Cuáles son las alternativas, Beatriz? A ver, creo que vale la pena empezar señalando que Perú tiene una experiencia de 30 años de tener estas políticas punitivas y de mano dura. Para adultos y para adolescentes. Pero en el caso de adolescentes tenemos memoria de que en el año 2007, hasta el 2007, la sanción máxima que se le pudiera dar a un adolescente era de 3 años y en esa época se aumentó a 6 años el máximo. Y el resultado fue que entre el 2007 y el 2014, el número de adolescentes que se encontraba en este sistema penal pasó de 2.900 de 7.000 y tantos a 14.000. Casi se duplicó. Ahora, esta norma, para que nuestros oyentes entiendan mejor, podría permitir que un adolescente, es decir, alguien de 16 años, pueda recibir una pena de 20. Sí, así es. Está dentro de una responsabilidad penal que restringe desde los 16 hasta los 21 años, le da la potestad al juez de que rebaje la edad máxima que establece el Código Penal, pero se podría dar una condena de 20 años, con lo cual un adolescente de 16 o 20 años estarían ingresando a los 26 o 27 años. ¿Y en qué tipo de adulto se podría convertir a los 36? Sin poder haber tenido tener acceso a todo aquello que sí ofrece el sistema de justicia penal juvenil, ¿no? Que es la respuesta que plantea a partir de los diagnósticos de la problemática de la violencia y de la participación de adolescentes en el delito y las experiencias de otros países. Hay experiencias exitosas en algunos estados de Brasil, algunos estados de Estados Unidos, Costa Rica, países que han avanzado más allá de lo que es la justicia penal juvenil y han avanzado a lo que es la justicia restaurativa, que incorpora el trabajo con víctimas incluso y la reparación del daño. Entonces, hay experiencias exitosas. En Europa hay muchos más, pero por referirme a lo que pueda ser más cercanas, a las que tenemos a mano. Sin embargo, este impulso por el tema de las medidas punitivas no es exclusivo de Perú, está en todos los países y quizás vale la pena señalarlo porque es un tema que hay que explorar.
porque, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de demanda social el atender la violencia que sufren los niños cuando tenemos más de 20.000 niños que son atendidos por sufrir violencia, que en este caso los chicos que cometen delitos cuando el número es menor. Esto no significa, como les decía, que no se deba atender. El Comité de Derechos del Niño lo que ha señalado es que hay un legítimo deber del Estado. El Estado tiene el derecho y la obligación de atender los temas de inseguridad ciudadana y atenderlos, pero esto debe hacerse en el marco de las normas, los principios, los derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Y eso implica que los países cuenten con un diagnóstico que dé cuenta de qué es lo que está sucediendo en la realidad y que con intervenciones multisectoriales se pueda atender el tema. Se puede atender la promesa de la Convención, que es todos los derechos para todos los niños. Lo que nos dicen los datos es que los adolescentes que llegan al sistema de justicia penal y que cometen delitos son aquellos que han tenido rezago escolar, han desertado de la escuela, tienen altos niveles de repitencia, han sufrido violencia en sus hogares, en la escuela, han dejado el hogar muy tempranamente, incluso a los 10, 11 años, se han dedicado a trabajar muy tempranamente. Entonces, esto nos habla de vulnerabilidades sociales y lo que la apuesta de la justicia penal juvenil es que hay un componente de seguridad, ¿sí? Pero también un componente que mida y que atienda este indicador de vulnerabilidades sociales. Por lo tanto, las políticas que aborden el tema tienen que ser multisectoriales, tienen que haber políticas universales, alertas tempranas que indiquen cuando en el colegio un chico no le está yendo bien y que se pueda atender esa situación, cuando dejó de asistir a la escuela, que trabaje con las familias y que llegue en todos los niveles y en todas las instancias hasta los temas de inteligencia policial y todo lo que haya que hacer para poder atender el tema, la problemática a tiempo. Y una vez que el tema ha surgido, atenderlo dentro de este sistema que es profesionalizado. Perú, en el año agosto del año 2023, ha aprobado la Política Nacional del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal al 2030. El Ministerio de Justicia ha empezado la implementación del programa de prevención. Esta política, por primera vez en el Perú, incorpora el componente de prevención de la criminalidad. Tiene además el componente de la parte procesal de los juicios y tiene todo el tema de qué se debe hacer con las sanciones que se establecen en el sistema de justicia penal. Recién está empezando a trabajarse de manera multisectorial todos los sectores de justicia para ver cómo se pone en marcha esta política y no se le ha dado la oportunidad de ejercerla. Si revisan el diagnóstico de esta política es muy interesante porque da cuenta de todo esto de lo que estamos conversando, ¿no? Señora Gamarra, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá que su voz y la de la UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, se haga escuchar y busquemos una respuesta adecuada a las particularidades de adolescentes, incluso de niños, que puedan desdichadamente en nuestro país incurrir en actos de grave criminalidad. Lamentablemente hay casos de sicariato. Usted nos ha abierto un camino de cómo responder a ese desafío de seguridad sin empeorar el problema, porque la estadística está clarísima. Esos niños que van a ir a dar a cárceles con adultos, esos adolescentes saldrán peor de lo que entraron. O sea, estamos invirtiendo en realidad dinero, creyendo que estamos tomando medidas severas, cuando en realidad los resultados van a ser lo contrario de lo esperado. Muchísimas gracias por su presencia y felicitaciones por su trabajo de la UNICEF, que acá conocemos bien desde hace mucho tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias, buen día.